Mi esposa me engañó y afirmó que solo lo hizo por diversión, por lo que decidí divorciarme de ella. Ahora, ella está suplicando que volvamos a estar juntos. Tengo 30 años y ella tiene 27. Llevábamos 4 años casados. Siempre sentimos que nos casamos jóvenes, especialmente ella, pero en ese momento ambos creíamos que era lo correcto. Salimos durante un año y algunos meses antes de comprometernos, lo que fue suficiente para convencernos de que estábamos destinados a estar juntos. Sin embargo, con los acontecimientos recientes, empiezo a cuestionar si realmente era así. Tengo un trabajo bastante estable. Mis hermanos y yo manejamos un negocio de joyería que construimos desde cero. A lo largo de los años, logramos que fuera muy rentable, algo de lo que siempre me he sentido orgulloso. Sé que muchos dicen que hacer negocios en familia puede ser complicado, pero para nosotros ha sido un sueño hecho realidad. Nunca hemos sido el tipo de hermanos que discuten o se enfrentan constantemente, así que supongo que somos la excepción. Por otro lado, mi esposa abrió un encantador café donde la gente puede disfrutar de pasteles, tomar una taza de café y leer libros. Siempre ha sido una apasionada de la lectura, y es de esas personas que hacen de los libros su identidad. Antes de conocerla, me irritaba un poco la gente así, pero terminé enamorado de su personalidad. Admito que soy un hipócrita en ese sentido. Quería apoyarla con su proyecto, así que le ayudé a pagar el alquiler del local, que está en una zona elegante de la ciudad. Aunque era costoso, la cafetería comenzó a generar ganancias, al menos sin la preocupación del alquiler. Eso fue suficiente para alegrarme y ver que todo iba bien. Con esto en mente, vamos al punto de la historia. No recuerdo exactamente cuándo comenzó, pero creo que fue en marzo cuando ella me mencionó por primera vez a un nuevo cliente que había aparecido en el café. Según ella, era un hombre muy guapo. Soy una persona segura de mí mismo, y siempre hemos podido hablar de la apariencia de otras personas sin que se convirtiera en un problema. Sin embargo, noté que había algo diferente en la forma en que hablaba de él. Decía que parecía un héroe masculino como los de las novelas románticas que le gustan, esas que, honestamente, nunca he entendido. Al principio, me lo tomé con calma y no le di importancia. Me decía que él era serbio, había trabajado como vendedor de coches y que había venido a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Todavía estaba tratando de estabilizarse y encontrar empleo en concesionarios de la zona. Según ella, era alto, rubio, bien vestido y hablaba con acento, además de ser aficionado a la lectura de novelas del lejano oeste y fanático de la fantasía como El Señor de los Anillos. Ella solía contarme sobre los clientes del café, así que esto no era algo fuera de lo común. Sin embargo, la forma tan florida en la que hablaba de él me incomodaba un poco. Sentía que, de algún modo, lo estaba idealizando. Pasado un tiempo, dejó de hablar tanto de él, y eso me alivió. Incluso un día pasé por la cafetería para llevarle el almuerzo, y vi a un hombre sentado en la esquina que encajaba con la descripción. Era obvio que se trataba de él. Su nombre era Iván, según ella. Las cosas empezaron a ponerse raras cuando una noche llegó a casa con una sonrisa tonta en el rostro. Le pregunté qué sucedía, y me dijo que Iván la había acompañado a casa, hablando de libros durante todo el trayecto. Confesó que él le pidió salir en una cita, pero ella le dejó claro que estaba casada y no podía hacerlo. Dijo que él se disculpó sinceramente, le tomó la mano de manera tierna, le deseó buenas noches y se fue. Recuerdo preguntarle por qué eso la hacía sonreír tanto, y su respuesta fue, es como algo sacado de un libro. No lo voy a negar, esa respuesta me molestó. Ella estaba romantizando cada interacción con ese hombre, y sabía que, dado que era un cliente habitual de su café, no había forma de que dejaran de verse a diario. No quería parecer inseguro, así que no le di demasiadas vueltas al asunto, pero sabía que algo no estaba bien. Unos días después, llegó a casa con un ramo de flores que puso en un jarrón. Me dijo que era un regalo de Iván. Según ella, él había comprado varias flores para una compañera de trabajo, pero pensó que sería agradable darle algunas también, ya que siempre veía lo mucho que ella se esforzaba en el negocio. Sentí que la cabeza me ardía cuando dijo eso, como si estuviera fingiendo no entender que él claramente la estaba cortejando. Le pregunté directamente si no le parecía obvio que a Iván le gustaba, y respondió que sí. Lo sabía desde que él le pidió salir, pero pensó que las flores no tenían ninguna connotación especial. Eso me dejó atónito. Si un hombre te pide salir y luego te regala flores, probablemente no sean un simple gesto de amabilidad. Ella estaba casada, pero él la veía de una manera amistosa. A pesar de ello, él seguía intentando acercarse a ella de manera más íntima, posiblemente buscando una relación física sin comprometerse emocionalmente. Sus avances eran constantes y persistentes, lo que me hacía sospechar que no tenía intención de detenerse pronto. Mis sospechas resultaron ser correctas. 2 días después, mi esposa regresó a casa mucho más tarde de lo habitual, casi 2 horas de retraso. No me informó que iba a llegar tarde, aunque no era la primera vez que sucedía. Decidí llamarla 2 veces sin obtener respuesta antes de optar por darle tiempo para que llegara. Sin embargo, antes de que pudiera hacer una tercera llamada,
ella apareció en casa con un ánimo excepcionalmente alegre. No te imaginas la noche que había tenido. Lo primero que dijo fue algo sorprendente. Me contó cómo había mostrado a Iván el camino al museo y luego habían ido a probar una porción de pizza americana, ya que él nunca la había probado y solo la había visto en las películas. Luego, pasearon, conversaron y comieron pizza, entre otras cosas que realmente no me interesaban, pero la dejé terminar. Al finalizar, le pregunté directamente si se sentía atraída por Iván. Su reacción fue de sorpresa y ofensa. Aseguró que no era así y que la única persona a quien le sentía atracción de esa manera era yo. Explicó que solo estaba intentando darle la bienvenida a alguien que estaba en un país desconocido, sin amigos ni personas cercanas, para mostrarle lugares y responder sus preguntas. No me convenció su explicación, así que le dije de manera clara que debía dejar de ver a Iván. Esto desató una gran pelea. Como era de esperar, ella argumentó que yo estaba siendo inseguro, que no había nada entre ellos y que debía dejar de sentirme amenazado, entre otras tonterías. Me enfurecí, pero logré mantener la calma y no dejé que mi temperamento se descontrolara. Me mantuve firme y le exigí que evitara cualquier interacción extra con Iván. Le expliqué que era aceptable que él visitara su café como cliente, pero que no debía ir más allá de eso. Le pedí que imaginara si yo estuviera en su lugar y una chica serbia viniera a comprar una pulsera y yo la llevara a pasear por la ciudad. Según ella, entendería mi posición, pero todos sabemos que eso no era del todo cierto. En resumen, pasé la noche en el sofá, algo que no sorprendió a nadie. Sin embargo, lo positivo fue que dejé de escuchar hablar de Iván y sus dramas, lo cual fue beneficioso para mi salud mental. Sabía que ella seguiría interactuando con él en su café, pero consideraba que allí solo podían ocurrir cosas limitadas y estaba bastante seguro de que nada más sucedía, ya que él regresaba a casa a la hora habitual cada noche, lo cual me tranquilizaba. Sin embargo, mi desconfianza aumentó cuando, un día, entré al café de mi esposa de manera inesperada por la tarde y ella no estaba allí, ni tampoco Iván. Aunque no podía estar seguro de si él iba a estar presente en ese momento, su ausencia era muy inusual. Pensé en quedarme hasta que regresara o en preguntar a alguno de sus empleados dónde había ido, pero decidí no hacer un gran problema al respecto. Fue cuando salía de mi coche, al otro lado de la calle, que la vi a ella e iban caminando juntos, con los brazos entrelazados. Me costó muchísimo contenerme para no cruzar corriendo la calle, enfrentarlo y recriminarle, pero de alguna manera me mantuve en el coche, observándolos entrar al café antes de conducirme. Esto ocurrió ayer y realmente he tenido dificultades para procesarlo. Quería confrontarla inmediatamente cuando llegara a casa, pero creo que hay una cierta fuerza en saber algo que la otra persona desconoce, ya que me facilitará ver a través de otras posibles mentiras. Por ejemplo, cuando ella llegó a casa, le pregunté cómo había sido su día y describió uno bastante normal, sin mencionar ningún lugar desconocido con Iván. Por eso estoy aquí, preguntándome si debo confrontarla directamente o intentar descubrir más la verdad antes de hacerlo. Estoy inclinándome hacia la segunda opción porque empiezo a pensar que podría estar ocurriendo algo bajo mi nariz y temo que confrontarla ahora podría arruinar cualquier posibilidad de descubrir la verdad. ¿Qué opinan ustedes? Actualización 1. Hola a todos, soy el mismo que compartió anteriormente sobre mi esposa, el café y el hombre serbio. Regreso con una actualización significativa que me tomó tiempo y coraje para realizar. Decidí que debía descubrir la verdad, sin importar el costo. Nunca he sido de los que revisan el teléfono de su pareja, pero en esta situación sentí que tenía que dejar de lado cualquier dilema moral y hacerlo. Aproveché la primera oportunidad cuando ella estaba durmiendo. No fue sorprendente encontrar a Iván en su aplicación de mensajería. Habían estado conversando mucho. Usaron WhatsApp, lo que me facilitó exportar toda la conversación a un archivo de texto que luego transferí a mi teléfono desde el suyo. Me aseguré de eliminar cualquier evidencia. También revisé su galería y encontré varias fotos de ellos sonriendo juntos en lugares públicos, aunque nada comprometedor. Estas también las transferí a mi teléfono y borré las pruebas. Todo este proceso me tomó alrededor de 5 minutos y luego devolví su teléfono a su lugar. Posteriormente, leí todas las conversaciones en mi teléfono para que no pareciera sospechoso en caso de que ella despertara repentinamente. Lo que encontré me dejó perplejo. A continuación, comparto una transcripción de una parte de la conversación que te puede parecer tan impactante como a mí. Después de discutir un libro que mi esposa había recomendado, Iván escribió: Iván, los personajes principales me recuerdan a nosotros, Clarice, el tipo misterioso y atractivo y la chica artística que está dividida entre él y su novio. Las escenas de sexo son bastante intensas, especialmente la parte que se parece a nosotros. Clarice, sí, el sexo siempre es bueno, pero en tu caso, es con un esposo. Iván, Clarice, sí. Y creo que eso lo hace aún más emocionante y divertido. Se siente tan mal. Nunca he engañado antes, pero no puedo decir que lo lamento del todo. Clarice, Iván, está mal, pero eso es lo que lo hace tan apasionado. Iván, Clarice, sí, y nunca quiero que esto termine. Esa noche, a las 2 de la madrugada, me sentí al borde de hacer algo insano, así que salí a caminar para calmarme. Caminé sin rumbo por la ciudad durante unas 5 horas,
pero al regresar eran solo las 3:10 de la madrugada y ella seguía durmiendo. Descubrir que tu esposa no solo te engaña sino que también disfruta haciéndolo a tus espaldas fue devastador. Su indiferencia hacia la situación me hizo perder la paciencia. Sabía que el divorcio estaba en camino y no había otra salida. Al regresar, tomé su teléfono nuevamente, me dirigí a la conversación con Iván y grabé un vídeo de ella leyendo esos mensajes. Quería asegurarme de tener pruebas irrefutables. Clarice parecía estar viviendo una historia de novela romántica, pero yo me convertí en la víctima. El divorcio se estaba gestando y no veía otra opción. Además, sentía la necesidad de que tanto ella como Iván sufrieran las consecuencias de sus actos. En tu lugar, cualquier persona habría reaccionado de manera similar. Leer esos mensajes debió sentirse como recibir golpes repetidos en el estómago. Las escenas apasionadas y la emoción de la traición fueron una herida profunda. Admiré mi propia calma y la manera profesional en que manejé la situación, incluso capturando el chat como prueba definitiva. Ahora, el divorcio era inevitable y, sinceramente, era la mejor opción. Clarice pensaba que estaba viviendo un sueño romántico, pero pronto recibiría una realidad muy diferente. En cuanto a Iván, esperaba que disfrutara su tiempo en su mundo de fantasía, porque una bomba de realidad estaba por caer sobre ambos. Actualización 2. Ya ha sucedido y fue glorioso. Esta es la conclusión final de la saga del hombre serbio Iván y mi esposa Clarice, amante de los libros y traicionera. Ninguno de los dos tenía idea de que debían preocuparse más por mí que por ellos mismos. Permítanme resumir las partes más aburridas de la historia. Clarice fue a trabajar un día y yo estacioné un Uber al otro lado de la calle. Observé cómo el servidor de procesos entraba al café y le entregaba los papeles de divorcio de manera muy pública, lo cual me resultó satisfactorio. Después de eso, nos fuimos en el coche. Yo tuve un excelente día en el trabajo y no recibí ningún mensaje o llamada perdida de Clarice, lo cual me complació. Sabía que ella había sido descubierta y que no podía hacer nada al respecto, al menos según mi perspectiva. Esa noche, ella regresó llorando con mocos goteando de su nariz y parecía un desastre absoluto. Sentí una punzada de tristeza al verla así, culpando a los fragmentos de amor que aún quedaban, pero no duró mucho. Continuaba preguntando qué había hecho mal. ¿Fue Iván? Me di cuenta de que ella no sabía cuánto sabía yo y debía haber intentado descubrir si había fallos en su operación, pero no lo logró. No sabía si era mejor decirle que sabía sobre Iván o no, pero al final prometí decirle que la vi caminando de la mano con Iván ese día y que lo había reprimido, pero no le revelé más detalles. En ese momento, ella se volvió más valiente y comenzó a suplicarme a medias y a llamarme estúpido. Según ella, no había razón para divorciarse por eso. Ella cometió un error al seguir viéndolo, aunque en realidad no había nada entre ellos. Yo estaba actuando de manera insegura y celosa, y ella no sabía si debía regañarme o insultarme. Finalmente, le pedí que se fuera de mi casa, y así lo hizo rápidamente. Avanzando hasta la fase real del divorcio, esa parte fue muy entretenida para mí. Tengo mucho más dinero que ella, lo que en un divorcio significa que hay más en juego, pero también la posibilidad de gastar más en buenos abogados. Me aseguré de contratar a los mejores. Cuando te divorcias, consigue un buen abogado, te lo aseguro, vale la pena. No solo tenía muchas fotos de ellos juntos después de que mencioné mis preocupaciones, sino que también tenía mensajes de texto que demostraban claramente la infidelidad. Además, mi abogado estrella logró identificar transacciones en nuestra cuenta conjunta que parecían haber sido gastadas en Iván. Relacionó las fechas de algunas transacciones con las fechas de los mensajes de texto, donde ella le agradecía ciertas cosas, lo que dejó muy claro que estaba usando nuestro dinero para su amante serbio. El abogado hizo un excelente trabajo retratándola como una gold digger, lo cual fue divertido para mí de observar. Ella luchó lo mejor que pudo, pero honestamente, no había nada que señalar en mi contra. No soy un hombre perfecto, pero definitivamente no tengo defectos que justifiquen un divorcio. Cuando el divorcio concluyó, tenía todo lo que necesitaba, conservé mi casa y mi coche. Debido a la notable infidelidad y al hecho de que la había ayudado con un negocio lucrativo, no se solicitó pensión alimenticia. Sin embargo, ella sí pudo quedarse con el coche que le compré. No me molesté por eso, lo que facilitó que yo pudiera tomar lo que quería sin que ella quedara completamente sin nada. Esta es mi parte favorita. Fue difícil vengarme de Iván, pero un día lo vi salir de un café y lo seguí. Llamé su atención, me presenté y lo golpeé directamente en la mandíbula. Dolió muchísimo, pero le rompí el labio y lo derribé al suelo. Se veía muy sorprendido. No buscaba una pelea callejera, pero la habría aceptado si hubiera surgido. Creo que se dio cuenta de que no tenía la ventaja moral en esta situación, ya que se levantó y se fue después de eso. Me sentí bien, desearía haber podido hacer más, ya que él sabía que estaba involucrando a una mujer casada, pero eso fue suficiente para mí y probablemente todo lo que podía lograr sin enfrentar cargos por delito grave. Luego, Clarice, sabes que el alquiler que pagaba para su café vencía nuevamente. Como tenía su café en una zona tan buena de la ciudad, era caro. Normalmente se debía pagar el 1 de mayo, pero fue hacia finales de mayo cuando ella me llamó llorando, diciendo que necesitaba desesperadamente pagar el alquiler y que no tenía dinero. Suplicó una y otra vez,
pero le dije que vendiera el coche para obtener los fondos necesarios antes de colgar. Durante esa semana, me llamó varias veces, pero no contesté. Spoiler, descubrí que vendió el coche cuando me llamó para comenzar a maldecirme, diciendo que era malvado por no ayudarla en su momento más bajo. Le respondí que era malvado pensar que era divertido y emocionante engañarme. No pudo contradecirme. Estoy esperando a mayo del próximo año para ver cómo lucha con el alquiler. Si los dioses tienen su voluntad, también perderá el café, especialmente sin acceso a mi contable. Ha sido dulce. Honestamente, ahora soy soltero de nuevo, con mucho dinero y una gran satisfacción. No diré que el divorcio, la traición y la infidelidad no dolieron muchísimo, porque sí dolieron, pero solo puedes avanzar. Eso es lo que voy a hacer. Gracias a todos por quedarse y por sus palabras de aliento y consejos, realmente lo aprecio. Espero no tener que escribir otra publicación jamás. Into the mouth. Nice.